Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente a cada uno. Traigo un tema para honra y gloria de Dios. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, mira que vamos a compartir tu bendita y santa palabra, ser tú hablando en nuestra vida, Padre Celestial, poniendo un espíritu de obediencia, Padre Celestial, que tú nos ayudes a amar la verdad, Padre Celestial, y sobre todo a ponerle en práctica que verdaderamente nosotros demostremos que te amamos, Padre Celestial, por medio de nuestra obediencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Este tema lleva como título: Dios permite un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Pero por qué el Señor dice esto? Por cuanto, pero vamos para entenderlo, como base bíblica estaré leyendo Primera de Tesalonicenses 2 hasta el 12. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: El hombre malvado lleva como título: Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso le rogamos, hermanos, que no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. Tal vez alguien le mienta diciendo que el Espíritu le dijo eso, o que nosotros le enseñamos eso personalmente o por carta. No permitan que nadie le engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él y haya aparecido el hombre malvado, que será destruido. Ese hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Acuérdense de que ya le había hablado de esto cuando estuve con ustedes, haciendo referencia a Jesús. Bien saben ustedes qué es lo que detiene al hombre malvado para que no aparezca antes de tiempo, porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre. Después de eso, el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará, engañará a muchos con señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentira a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo, mensaje que no podría haberlo salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado lo engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios quitará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Entonces ya vamos entendiendo por qué el Señor permite que venga un espíritu de engaño, que Dios mismo dice que lo permite. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos predican, nos comparten el evangelio de Dios, la palabra de salvación, de vida eterna, pero nosotros no queremos aceptar la palabra. ¿Por qué motivo? Porque nos gusta la cosa fácil, nos gusta el pecado, nos gusta la injusticia. Y podemos ver cómo él mismo dice: por cuanto no quisieron aceptar la verdad de Dios, entonces Dios le va a permitir que venga alguien predicando la palabra de Dios, pero conforme a nuestro deseo, conforme, digamos, a nuestro pecado. Si nos gusta la mentira, si nos gusta el dinero, si nos gustan las mujeres, entonces esa persona va a compartir la palabra de Dios, pero conforme a nuestro gusto, no de acuerdo con la palabra de Dios, con lo que Dios dice por medio de su palabra, que es la verdad, que aborrece el pecado, que aborrece la injusticia, que los pecadores, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Entonces por eso el Señor permite que venga este hombre inicuo de maldad, por cuanto no quisieron
aceptar la verdad de Dios. Y podemos ver también como él menciona que no nos dejemos de engañar, porque Jesucristo, claro, él mismo dice que él vendrá, pero que vendrá en la nube y que todo ojo le verá. Esto es algo que que debemos tener bien claro, para que no nos dejemos engañar cuando digan es aquí o es allí. No, él lo dice bien claro que él vendrá en la nube, pero que para nosotros poder entender esto tenemos que estudiar su palabra, escudriñarla y pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que nos ayude a entenderla y que nos ayude sobre todo a ponerla en práctica para que cuando vengan este hombre inicuo o muchos falsos profetas, etcétera, que vengan a querer decir que ellos son Cristo o que lo que ellos están predicando viene de Dios y no es así, entonces nosotros por medio de la palabra de Dios nosotros vamos a saber si es cierto o no. Por el Señor quiere que nosotros le conozcamos y conozcamos su palabra para que no nos dejemos engañar de personas que vengan con doctrina falsa. Porque si no, lamentablemente el Señor dice en su palabra que su pueblo perece porque le falta conocimiento. Algo muy importante también que podemos ver, que dice que se opone a todo lo que Dios, se opone a los hijos de Dios, a los que hablan en contra de la santidad, a los que hablan en contra de los que hablan del pecado, que Dios aborrece el pecado, que Dios es un Dios santo. Él dice que se opone a todo eso. Y algo muy importante que podemos ver de los hijos de Dios, de los tiempos de Pablo, de Jesús, es que ninguno de los hijos de Dios atacan a otra persona, aunque nos ataquen a nosotros. Y podemos verlo primeramente como Jesús no atacaba a nadie. También podemos ver en el ejemplo de Esteban, que lo mataron a apedreada y él no atacaba a nadie, no ofendía a nadie, no agredía a nadie. Esto es algo que nosotros debemos de entender. Y podemos ver cómo el Señor hace esta comparación de que vendrán falsos profetas que se disfrazarán de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y como le decía, la oveja, porque el Señor nos compara con ovejas, porque las ovejas no atacan a otra oveja y porque mucho menos atacan a otro animal. En cambio, los lobos sí. Los lobos se atacan entre ellos y atacan a otros animales para comerlo y devorarlo. Bueno, como le iba diciendo, podemos ver cómo el Señor dice que vendrá y que todo ojo le verá. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 1:7. Aquí viene en la nube y todo ojo le verá, aún lo que le traspasaron, y toda la tribu de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto es algo que debemos tener bien claro para cuando alguien diga que Jesús está aquí o está en equiparte, no le crea. Incluso aunque haga milagro, porque dice aquí, lo menciona, que Satanás hará milagro a través de esa persona también. Entonces esto es algo que debemos de tener claro y debemos de tener pendiente para que no nos dejemos engañar de nadie. Y otra cosa es que el Señor dice en su palabra que al hijo que ama, él corrige, y eso lo podemos ver en Proverbios 3:12, porque Dios corrige a quien ama, como corrige un padre a sus hijos. Entonces, eso es algo que debemos tener claro. Siempre Dios corrige en contra de la injusticia, en contra del pecado, y que debemos de ser santos y que sin paz y sin santidad nadie puede ver al Señor. Esto es algo que nosotros debemos de tener bien claro para que no nos dejemos engañar, para que no nos dejemos confundir por doctrina y mandamiento hechos por hombres que no vienen de Dios, pero que dicen que vienen que vienen de parte de Dios. Eso es algo que debemos tener claro y bien pendiente. También podemos ver cómo el Señor nos habla en Colosenses 2:8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofía hueca, sutiles según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Esto es algo que debemos de tener claro y pendiente cuando vengan personas con doctrina engañosa que no vienen de parte de Dios. ¿Y cómo nosotros confirmamos eso? Por medio de la Escritura. Cuando vemos que alguien está hablando de parte de Dios, nosotros lo tenemos que confirmar con la Escritura. Siempre que vayan a compartir la palabra de Dios, nosotros tenemos que estar pendientes
con la palabra, con la Biblia en la mano y buscando los versículos que ellos dicen, a ver si nosotros vamos a corroborar con eso, si vienen de parte de Dios, si es cierto lo que dicen o no, para que no nos dejemos engañar, porque debemos tener, saber claro que Satanás también conoce la palabra de Dios y podemos ver cómo intentó manipular, chantajear al mismo Jesús, como lo hizo con Adán y Eva, diciendo, escrito está, si eres el Hijo de Dios, convierte este pan en piedra y que los ángeles, tírate de aquí que los ángeles vendrán y te recogerán. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto para que no nos dejemos engañar con rudimentos, mandamientos y doctrina de hombres que no vienen de Dios, pero ellos dicen que es Dios que está hablando. Así que damos gracias al Señor por su bendita y santa palabra, que cada día más nos dé sabiduría y discernimiento, y sobre todo para que nos ayude a poner su palabra en práctica, porque dice bien claro que los hijos de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios.